Creo que somos muchos los que odiamos los mangas y animes NTR. Ya saben, la típica historia donde la novia del protagonista es robada por el chico malo, y que al final ella cede a los encantos del villano. De esta forma pensaba nuestro protagonista que odiaba los mangas de NTR, en especial a los chicos malos que se quedaban con la novia del prota, generando un cierto odio a este tipo de historias. Aparentemente el prota se había quedado dormido mientras leía un manga de este estilo, y había soñado con esa historia una y otra vez mientras dormía. Sin embargo, algo no andaba bien. Comenzaba a sentirse muy cansado y mareado, por lo que se lavó la cara y al mirarse al espejo notó algo muy extraño. Su rostro ya no era el mismo de antes, ahora tenía la cara de otra persona que no era él. Comenzó a recordar que ese mismo día había salido cansado del trabajo y fue atropellado por un camión. Aparentemente, ahora estaba dentro del cuerpo del villano del manga que había leído. Comenzó preguntándose por qué ahora era el personaje que más detestaba del manga, y ahora su nuevo nombre era Shishido Ryuichi, un adolescente de preparatoria. El prota entendió que había reencarnado en uno de los personajes de la historia que leía en su vida pasada. Una historia para adultos de género NTR y por si fuera poco, se había convertido en el personaje que más despreciaba, ya que le había quitado a la novia al protagonista de la historia. Odiaba este tipo de manga especialmente porque la heroína sucumbía ante el villano. ¿Y quién en su sano juicio lee algo que no le gusta? Bueno, resulta que Ryuichi lo compró por equivocación en su vida pasada, ya que detestaba las infidelidades más que nada en el mundo. A él realmente le desagradaba la idea de haber reencarnado en el villano de la historia, y se preguntaba si ese personaje era tan malo debido a que su familia nunca lo quiso. Y es que al tener sus recuerdos, probablemente se dio cuenta que su familia nunca le importó, y por eso se comportaba de esa manera. Pero aún así, para Ryuichi no había justificación alguna de sus acciones. Así que comenzó preguntándose qué es lo que iba a hacer con su nueva vida, ya que ahora era un delincuente que asistía a la preparatoria. Al no poder pensar en nada, decidió salir a tomar un poco de aire. Transcurría el 4 de abril, la misma época donde iniciaba el manga. No era un secreto para nadie que Ryuichi lucía muy aterrador, por lo que las personas lo evitaban. Y es que no se había dado cuenta, aunque claro, no le sorprendía del todo ya que era lógico que la gente lo evitara por su apariencia física, por lo que entendió que no podía hacer gran cosa con el rostro de un delincuente. Sin embargo, mientras caminaba, escuchó un grito cercano a él. Había dos delincuentes acosando a una chica para que se fuera con ellos. La chica parecía estar en problemas, pero para Ryuichi era una situación bastante desagradable. A pesar de los gritos de la chica, nadie de las personas que estaban por la calle quiso ayudarla, por lo que no le quedó de otra a Ryuichi que intervenir e intentar ayudarla. Al ver lo imponente que se veía los delincuentes, se sorprenden al verlo. Y es que Ryuichi no había tenido una buena tarde y su cara no le ayudaba mucho que digamos, por lo que los delincuentes se asustan de su apariencia y le preguntan sobre quién era él. Ryuichi le dice que tenía un enorme dolor de cabeza y que había salido para relajarse, por lo que encontrarse a delincuentes como ellos era lo peor que le podía pasar. Así que les dijo que mejor se largaran. Ambos corrieron asustados de que un tipo tan peligroso pudiera golpearlos dejando en paz a la chica. De repente se escucha que alguien lo llama por su nombre, por lo que voltea para ver de quién se trataba. Era una chica muy bella de cabello largo y negro, una chica con la que cualquier hombre se enamoraría. Era Rindo Shizuna, la heroína del manga NTR, la cual el villano, o sea nuestro protagonista, había robado. Era una gran coincidencia el haberse encontrado con ella, y le resultaba realmente incómodo por lo que había sucedido en el manga. Aún así, decidió hablar con ella para ver si se encontraba bien, sin embargo, el solo verlo le resultaba muy aterrador. Eso entristeció mucho a Ryuichi, ya que todos sentían temor de él con su nueva apariencia, por lo que decidió irse sin antes decirle que tuviera cuidado al regresar a casa. Eso sorprendió mucho a Rindo, que no se esperaba ese bonito gesto de parte de él. Ryuichi no tenía ningún motivo para ayudarla, sin embargo lo hizo porque por dentro era una buena persona. Pero a pesar de eso, él se castigaba a sí mismo debido a las cosas atroces que su personaje había hecho en el manga. Chizuna le agradeció por ayudarla, algo que se le había hecho realmente extraño a Ryuichi, ya que esas palabras no las había escuchado hace mucho tiempo, y se le hacía raro que alguien le expresara su gratitud como ella lo hizo. Eso puso muy contento a Ryuichi, que con una sonrisa le dejó en claro que estaba muy feliz por su gratitud. Al verlo, Chizuna se sonrojó porque ya no parecía un delincuente, sino alguien inocente. Avergonzada, regresa rápidamente a su casa dejando con muchas preguntas a Ryuichi. De repente se le ocurre una grandiosa idea que había pensado, la cual es intentar cambiar la historia para evitar el NTR, ya que ahora él era el villano, por lo que estaba dispuesto a evitar a los personajes del manga para no relacionarse con la historia.
Mientras eso sucedía, Rindo parecía muy sonrojada y se preguntaba desde cuándo Ryuichi sonreía de esa manera. Ahora, Ryuichi estaba dispuesta a evitar todo evento NTR que se le cruzara por el camino. Al estar en la escuela, se nota que los compañeros de clase de Ryuichi lo ignoran por ser un delincuente. Ryuichi alcanza a escuchar eso y los queda viendo detenidamente. Sin embargo, no era su intención el mirar de esa forma. Él simplemente no lo podía evitar, pero eso hacía que sus compañeros no le hablaran. En eso, Chizuna hace su aparición y como digna heroína de un manga se lleva bien con todos sus compañeros de clase, siendo la más popular de toda la escuela. Ryuichi ya había notado su presencia y como buen lector de mangas ya sabía que la heroína era muy popular. Debido a lo sucedido la noche anterior, Chizuna se acerca amablemente a él y le da los buenos días. Le da las gracias nuevamente por lo que había hecho por ella y pide disculpas por irse tan de repente. Sin embargo, Ryuichi le dice fríamente que no se preocupara y que regresara a su asiento. Al parecer, ya era algo común que Ryuichi contestara de esa manera, por lo que Chizuna no se lo toma mal. Todos estaban sorprendidos de que la alumna más ejemplar estuviera con un delincuente como Ryuichi, pero él estaba realmente sorprendido ya que aunque intentara alejarse de la historia principal, se seguía involucrando con Chizuna. No podía creer lo que estaba pasando, a pesar de eso no le dio importancia y siguió con su plan. De repente comenzó a sentir una sensación un tanto extraña, sentía como si alguien lo estuviera observando, pero no sabía quién era. Hasta que prestó atención y vio que uno de sus compañeros de clase lo estaba mirando de mala manera. Él estaba realmente extrañado que lo mirase así y no se explicaba cuál era su problema. Comenzó a recordar cómo Ryuichi en el manga le robaba a la novia al protagonista, y gracias a eso el prota se hundía en un profundo hoyo de desesperación. El que lo miraba mal no era nada más y nada menos que el protagonista del manga Chinosaki Souhei. Cada vez que intentaba recordar el pasado se le venían recuerdos de la historia del manga. Aún así, no sabía por qué Chinosaki lo miraba de esa forma, si no le había hecho nada a Chizuna. Ryuichi solo quería evitar el NTR a toda costa y dejar que los dos fueran felices y estaban destinados a hacerlo. Se había quedado dormido durante toda la clase por lo que despertó cuando terminó, pero se extrañó ya que no había nadie en el salón de clases. Todo era debido a que no pudo dormir bien por lo sucedido la noche anterior, y nadie quiso despertarlo por temor a él, por lo que finalmente decidió recoger sus cosas e irse a casa. Pero notó que el agua de las rosas en el escritorio estaba en mal estado y quería cambiarla. En eso, Chizuna entra repentinamente al salón de clases y nota que el único que aún estaba era Ryuichi. A él le seguía pareciendo irónico que por más que la evitara, aún seguía hablando con Chizuna. Le dice que el agua del jarrón se encontraba en mal estado y quería cambiarla. Eso sorprende mucho a Chizuna el hecho de que Ryuichi quisiera hacer una buena acción, pero él se da cuenta de que el Ryuichi en el manga no haría un buen gesto como ese, por lo que decide mejor marcharse rápidamente antes de que algo más pase. Al ver esto, Chizuna lo detiene impidiendo que siga escapando y diciéndole que espere un momento antes de irse. Los dos comienzan a llenar el jarrón de agua limpia para las flores. Sin embargo, Ryuichi se sentía incómodo con la presencia de Chizuna, por lo que le dice que por qué no se había ido aún. Ella le responde que era porque tenía curiosidad por las flores y que como parte de la clase ella también tenía responsabilidad, y más siendo la alumna ejemplar. Las flores se encontraban mucho mejor gracias a que Ryuichi había cambiado el agua del jarrón. Se sentía contento ya que las flores lucían mucho mejor que antes. Al verlo tan emocionado, Chizuna lo veía con ternura ya que parecía un niño pequeño muy feliz. Ella no creía en los rumores que circulaban por la escuela, ya que realmente no parecía una mala persona. Se hablaba de cómo Ryuichi era el chico más malo del instituto y cómo se saltaba las reglas de la escuela, pero él sabía que en parte era cierto, ya que el Ryuichi del manga sí había hecho cosas muy malas, y todo el mal que había ocasionado ya no había forma de borrarse. Pero Chizuna, al conocerlo mejor, sabía que él era una buena persona. Ryuichi negaba ser la persona que ella pensaba que era. Sin embargo, aunque él lo dijera, Chizuna estaba convencida que él era bueno. Ryuichi comenzó a pensar que Chizuna era alguien muy ingenua y que por eso caía a manos del villano en el manga. Pero era lógico que pensara así, ya que estaba haciendo todo lo contrario de lo que haría un villano, por lo que cambió de estrategia y quiso convencerla de que era malo poniéndola contra la pared y diciéndole que si se descuidaba podría atacarla. Él pensaba que eso iba más de acuerdo con su personaje y así lograría alejarla. Sin embargo, logró el efecto contrario. Al parecer, a ella no le disgustaba del todo ser tratada así. Al ver que su plan no era lo que esperaba, no entendía por qué reaccionaba de esa manera, y comenzó a preguntarse por qué más bien lo estaba disfrutando. Cada vez más, Chizuna se sentía más emocionada por la actitud de Ryuichi, aunque después de pensarlo mejor, había recordado por qué su plan había fallado. Y es que, al ser un personaje para adultos, ella disfrutaba el hecho de ser dominada,
por lo que tuvo que decir que todo era una broma y que nada de lo que hizo era realmente en serio, diciéndole que ya tenía que ir a su casa porque se le hacía tarde y que tuviera cuidado de camino a su casa, escapando de la situación y dejando a Chizuna muy decepcionada. Y bueno chicos, espero y les haya gustado el video de hoy. La verdad lo quise hacer un poco más largo del habitual ya que muchos me estuvieron pidiendo que agregue más minutos en mis videos. Antes que nada tengo que aclarar que este no es un manga H y mucho menos tiene NTR como tal. Aunque tiene muy pocos capítulos, va bastante bien en lo que va de la historia. Sin embargo, abarqué la mayoría de capítulos en este video, por lo que tendremos que esperar unos cuantos meses para que pueda hacer una segunda parte. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Dejen su like, comenten si quieren una segunda parte y suscríbanse para más videos así. ¡Hasta luego!